En esta clase vamos a desarrollar las expresiones de equilibrio para describir las reacciones redox y además los diagramas de tipo Purbe. Vamos a empezar con una reacción donde los electrones lo vamos a tratar como si fuera un reactivo o un producto más. Vamos a utilizar el mismo formato que las otras reacciones, donde hay transferencia de átomos. Aquí vamos a tener uno de los reactivos o productos que sea electrones. Entonces tenemos la reacción típica que está puesto de A más B más un electrón va a C más D. Ahora, pues una reacción de oxidación es una pérdida de electrones. Quiere decir de que la reacción que está puesto, que vamos de productos a reactivos. Y en una reacción de reducción hay adquisición de electrones. Entonces es justamente de A, B y electrones va a C y D. Esto va a ser fácil de recordar si recordamos el inglés. Leo, loss of electrons, oxidation. Leo, león. Y el león hace grrr. Entonces, gain of electron is reduction. Así no confundo. Los electrones fluyen desde el ánodo donde se está perdiendo al cátodo donde se está adquiriendo. Plantear la constante de equilibrio con el mismo formato que hacemos para los otros tipos de reacciones. Entonces tenemos la actividad de cada uno de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico arriba y abajo tenemos las actividades elevados a sus coeficientes estequiométricos abajo, incluyendo el electrón. Entonces, como la actividad es constante de coeficiente de actividad por cada uno de las concentraciones, vamos a decir de que, bueno, para soluciones diluidos podemos ponerlo en términos de las concentraciones, nada más, en moles por litro normalmente. Bueno, entonces tenemos la constante de equilibrio en términos de las concentraciones y los coeficientes estequiométricos en equilibrio. Ahora, si tomamos el log de los dos lados de la ecuación, entonces nosotros vamos a tener el log 10 de K es igual a log 10 de las concentraciones de los productos de reactivos químicos y lo vamos a separar el log del electrón y además lo vamos a poner el N, que es el número de electrones transferidos, lo vamos a pasar de un exponente a multiplicar el logaritmo de la concentración de electrones. Y esto se define igual que en el pH, que definimos el pH como menos logaritmo base 10 del ion hidrógeno. Entonces lo vamos a poner de que es P, pues epsilon, o sea, de que en lugar de pH. Y vamos a definir las concentraciones de C, D, A y B, o sea, de que vamos a poner estos, es el Q, y pues estas son las concentraciones actuales que nosotros pues tenemos en el sistema.
y lo vamos a igualar a lo que sería la K en equilibrio. La K siendo, pues precisamente el log K es igual a log Q, lo que nosotros tenemos, menos N P epsilon. Bueno, vamos a hacer un truco aquí, que es establecer un estado de referencia un poco diferente a lo que nosotros hacíamos con reacciones químicas, que era tomar la referencia como los estados de componente puro. Aquí, en las reacciones en solución, como no existen los iones en estado puro, sino en la solución, tenemos que tomar otro estado de referencia, se toma como actividad igual a 1. Ahora, quiere decir de que la concentración es 1 mol por litro y la gamma es igual a 1. O sea, de que esto va a ser nuestro estado de referencia. Y entonces podemos decir, en este estado de referencia, como todos los moles por litro son las concentraciones de todos los componentes A, B, C y D, entonces podemos decir que Q es igual a 1 y log Q es igual a 0. Entonces podemos decir en el estado de referencia, la K0, o sea, de K, o el log de K en el estado de referencia es igual a N P epsilon en 0. O sea, de que lo definimos eso. Y entonces, si nosotros ponemos esto, entonces podemos decir de que pues P0 es igual a log Q más N P epsilon en cualquier momento. Y tenemos entonces, si hacemos el despeje, tenemos el P epsilon, ¿sí? Es igual a P epsilon 0, o sea, el estado de referencia, 1 entre N, o sea, el número de electrones transferidos, log Q. Entonces, podemos ponerlo como un estado de referencia y comparar las concentraciones que tenemos con el estado de referencia. Y haciendo esta sustitución, tenemos, pues, y podemos multiplicar cada uno por RT. Entonces, RT P epsilon es igual a RT P epsilon 0, el estado de referencia, menos RT entre N log Q. Y podemos decir, bueno, este es en base 10, ¿sí? Entonces, pues podemos multiplicar por 2.303 RT P epsilon es igual a 2.303 RT P epsilon 0 menos 2.303 RT entre log 10Q. Y esto es igual a 2.303 RT P epsilon 0 menos RT entre logaritmo natural de Q, o sea, precisamente la definición de logaritmo natural. Y tenemos menos una definición, menos RT ln electrón, concentración de electrón, es igual a menos ln concentración del electrón a la n
menos RT entre N logaritmo Q. Si se va a aplicar la siguiente definición, que el potencial en base potencial electromotive force, ¿sí?, es igual a EH es igual a RT entre F ln epsilon. Entonces tenemos de que el potencial es igual a un potencial en estado de referencia menos RT entre NF LNQ. Quizás algunos de ustedes lo reconocerán, la ecuación de que derivamos anteriormente como la ecuación de Nernst. En Nernst es la ecuación que nos predice qué tan cerca estamos al equilibrio. Y es el potencial, es igual a un potencial de referencia, RTN entre N constante de Faraday, LNQ. O sea, de Q siendo las concentraciones que nosotros tenemos en el sistema. No necesariamente los de equilibrio. Cuando tenemos los de equilibrio, el EH es igual a 0. Entonces, como con el pH, conforme se incrementa el EH, se disminuye la concentración de electrones. O sea, tenemos una atmósfera más oxidante. Por ejemplo, aquí en la ecuación para la reducción de hierro 3, tenemos el EH, o sea, y tenemos como producto la concentración de ferroso, ion ferroso, entre la concentración de férrico. Ahora, el N para esta reacción es igual a 1 porque estamos nada más transfiriendo un electrón. Entonces, si nosotros tenemos el EH mayor, vamos a tener pues una concentración mayor de ion férrico. Y cuando la concentración de ferroso es mayoritario, entonces vamos a tener pues un EH que es menor. Abajo tenemos una tabla de los potenciales de reducción de los iones metálicos al submetal. Eso no es una tabla así totalmente completa y además no está incluido los cambios de estado de oxidación en estados solubles, por ejemplo, de hierro 3 a hierro 2. Entonces, pero podemos ver, mientras más negativo sea los de arriba, vamos a tener más dificultad para reducir. O sea, cuando tenemos los EHs negativos, entonces podemos ver, bueno, de los más difíciles tenemos el litio, el potasio para formar pues el estado elemental. Y los más fáciles para reducir van a ser el oro y el paladio. Y precisamente en medio tenemos el valor de 0. Cuando tenemos 0, esto es la reducción de hidrógeno iónico a hidrógeno gas. Ese es el punto 0 o estado de referencia. Ahora, estos valores, como les mencioné, no son
no son exclusivos y además tenemos de que son iones en su estado libre, no complejado con otros aniones, por ejemplo. Ahora, como nosotros tenemos una relación logarítmica en la expresión, podemos hacer una gráfica de forma de log, y esto puede ser el log de cualquier concentración, puede ser de férrico o ferroso, y cuando lo graficamos esto como menos log contra EH, nos va a dar, según esto, una línea recta. Y este es siempre y cuando estamos hablando de los iones libres. Los diagramas de Purvey son la gráfica de EH contra pH. Y si nosotros vemos en nuestra reacción de férrico a ferroso, lo que predice es una línea recta con respecto al pH, al valor de 0.77 voltios. Ahora, esto es porque no hay un ion hidrógeno dentro de la reacción. Pero no puede ser, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, no tomamos en cuenta todas las especies. Nada más esta reacción toma en cuenta las especies libres. Abajo ustedes ven lo que es la realidad cuando tomamos en cuenta los complejos y los sólidos que se forman con el sistema simplificado de hierro 1 molar dentro de una solución de puro agua, donde estamos cambiando el pH, o sea, la concentración de ion hidrógeno y consecuentemente lo de ion hidroxilo. Ahora, lo que pueden observar es que precisamente la línea B nosotros tenemos es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y esto es una línea totalmente horizontal a 0.77 voltios. Ahora, esto es válido hasta un pH de 2. Después de este pH, nosotros tenemos la formación, como vimos, de ion hidroxilo con férrico, y también va a haber con ferroso. Y podemos ver de cómo esto afecta la concentración de ion libre, y podemos ver cómo en la línea C se va bajando, y pues esto es precisamente a consecuencia de estas complejaciones. Ahora, vemos también la formación de sólidos, y esto es la formación de hidróxido férrico, y vamos a tener también hidróxido ferroso. En estas gráficas de Purvey también tenemos otras líneas, y esto es la línea de la descomposición o la oxidación de agua en pues oxígeno y hidrónio, o sea, H+, y también tenemos en esta gráfica la descomposición reductivo del agua, que empieza a un pH 0, o sea, de que tenemos el valor de 0. Entonces,
precisamente este es cuando formamos hidrógeno gas, ¿sí? Y tenemos también en esta gráfica la formación de otras especies, como el hierro metálico, que podemos ver es la parte blanca abajo, y también la formación de hierro 5 arriba, en la zona muy oxidante. Entonces, siempre cuando hay una reducción, hay una reacción que lo balancea. Precisamente son las reacciones redox. Y pues podemos ver uno que realmente son dos semi-reacciones, que es la reducción de cobre 2 a cobre 0 y la oxidación de zinc 0 a zinc más 2. O sea, de que tenemos la reacción reducción arriba de 2 electrones que gana el cobre más 2 en solución, se forma cobre metálica, y justamente el zinc metálico se oxida para formar zinc en forma iónica, zinc más 2, y es la reacción de oxidación. Ahora, estas dos reacciones tenemos que combinar en uno para ver y calcular si es favorable o no. Cuando la delta H de la suma de estas dos reacciones es positiva, la reacción es muy favorable. Entonces, pues vamos a ver. Tenemos la delta H0, los dos valores, y tenemos el equilibrio de ambas reacciones, que en el caso de la Q, o sea, es zinc iónico, zinc más 2, por la concentración de cobre metálico, que es un sólido. Y tenemos entre el reactivo, que es cobre más 2, por la concentración de zinc metálico. Ahora, en el caso de sólidos, y pues en este caso elementales, la actividad es igual a 1. O sea, tenemos otra fase, además. Entonces, se queda la expresión de Nernst como el zinc 2 más entre el cobre 2 más. Y cuando se suma, porque tenemos la reacción catódica, que es la reacción de reducción, y tenemos que restar la reacción de reducción de zinc, precisamente. Como va en el sentido contrario, entonces pues lo multiplicamos por menos. Entonces, tomando de la gráfica de la diapositiva que vimos arriba, precisamente es 0.33 voltios para la reducción de cobre, y para la oxidación de zinc es menos 0.763. Ahora, esto nos da una delta EH0 de 1.1 voltios. Entonces, precisamente es muy favorable para el delta H0. Bueno, entonces vamos a aplicar esta ecuación de Nernst para esta reacción redox para un caso particular. Vamos a suponer que nosotros empezamos con
una solución de 10 a la menos 3 molar de nitrato de cobre en agua a 25 grados. El nitrato, pues prácticamente no forma complejos con el ion cúbrico. Por eso escogimos este anión. Y tampoco con el zinc iónico. Entonces, aquí no hay problema mayor. Entonces, podemos considerar iones libres. Entonces, vamos a definir una delta es igual a moles de cobre 2 reaccionados por litro de solución. Y el N de zinc 0 son los moles de zinc 0 añadido por litro de solución. Entonces, precisamente en el transcurso de la reacción, nosotros tenemos la reducción de iones de cobre, 2 más, y el crecimiento de zinc, de iones de zinc. Ahora, en la expresión no tenemos ni cobre metálico ni zinc metálico. Entonces, el N de zinc, mientras tengamos suficientes moles de zinc, entonces, o un exceso, o sea, de que no interfiere en la reacción. Ahora, en cualquier momento, la concentración de cobre es 10 a la menos 3 moles por litro, menos lo que reaccionó. Y los moles de zinc iónico al inicial es igual a 0, y en la medida que se va formando va a ser delta. Entonces, podemos poner esto en la ecuación y ver cuándo la reacción alcanza equilibrio. Entonces, tenemos el EH0, de que era 1.1 voltios, y tenemos 2.303, la conversión del logaritmo natural al logaritmo base 10, RT entre 2, que es la cantidad de iones electrones que se está transfiriendo por el Faraday, log 10, zinc, que es delta, entre 10 a la menos 3 menos delta, la concentración de iones de cobre. Y podemos predecir cuándo alcanza equilibrio. Alcanza equilibrio cuando la delta E0 es igual a 0. O sea, de que ya llegó a equilibrio la reacción. Entonces, podemos solver o resolver para el valor de delta. Ese es el máximo que podemos alcanzar. Como pueden ver, el número de moles de zinc que nosotros agregamos a la solución mientras sea en exceso, no importa. O sea, de que podemos echar moles y moles y moles de zinc metálico y no va a afectar la reacción.